Para todos, nuevamente me presento. Yo soy Daniel Euse Martínez, residente de cuarto año de la Universidad CES. Estoy rotando en este momento en radiología de cabeza y cuello con el Martín Ochoa y vengo a traerles este tema tan interesante que son las lesiones vasculares de la órbita. Entonces, las lesiones vasculares de la órbita son lesiones relativamente poco frecuentes. Se utilizan mucho las imágenes para estudiarlas. Nosotros las vemos tanto en la órbita como en otros sistemas. Tener en cuenta que las clasificaciones y la terminología ha cambiado un poco. Nosotros todavía utilizamos el sufijo oma como hemangioma o linfangioma para referirnos a las malformaciones vasculares, pero esto en realidad pues, es un misnómero, por decirlo así, porque el sufijo oma implica lesiones celulares y muchas de estas no lo son. Entonces, mucha de la terminología que nosotros usamos es como tradición oral, pero para saber que hay otras clasificaciones, la que yo les traigo el día de hoy es la de Mulliken y Glowacki, que divide estas lesiones por su apariencia histológica y por su flujo. Entonces tenemos los hemangiomas capilares, las malformaciones vasculares venosas, que entre ellas vamos a tener las malformaciones cavernomatosas y las varices, las malformaciones venolinfáticas, que entre ellas están la malformación linfática capilar, la cavernosa y la quística, las lesiones arteriales y arteriovenosas, entre ellas la malformación arteriovenosa, la fístula arteriovenosa, el aneurisma de la arteria oftálmica, y ya las neoplasias, que en esta sí es apropiado utilizar el sufijo oma, que está el hemangioblastoma, el hemangiopericitoma, el hemangioma coroideo, el melanoma coroideo y las metástasis vasculares. Y entre ellas están lesiones que no pueden ser fácilmente integradas en esas categorías, como es la enfermedad de Coates. Iniciemos entonces con el hemangioma capilar, también es llamado un hemangioendotelioma benigno, es un tumor vascular más común en la población pediátrica, tiene una incidencia del 5.6%, es más común en niñas, en una relación de 3 a 2. Esta lesión tiene unos hallazgos característicos, que es una lesión que aparece al nacimiento o poco tiempo después, crece rápidamente en los próximos 6 a 12 meses y hay una involución gradual de la lesión en los próximos 5 a 7 años. Esta es una imagen de un niño. En la imagen izquierda tiene 4 meses, en la que vemos un hemangioma facial y orbitario bastante grande. Y en la imagen de la derecha, que es el mismo niño, a los 7 años de edad, se le ha dado tratamiento con esteroides orales y vemos que hay una marcada mejoría de la lesión. Estas lesiones pueden ser aisladas o pueden ser asociadas a otros síndromes, entre ellos está el síndrome de Fase, que es un síndrome neurocutáneo que se caracteriza por malformaciones de la fosa posterior, hemangiomas faciales, anomalías arteriales, anomalías cardíacas y coartación de aorta y anomalías oftálmicas, entre ellas está el coloboma, la hipoplasia del nervio óptico, el aumento de la vasculatura retiniana y el glaucoma. En cuanto a la localización y la forma, la mayoría de las lesiones son extraconales o tienen un componente intraconal. Estas lesiones pueden ser superficiales o profundas y comúnmente cruzan planos tisulares. Incluso pueden tener extensión intracraneal. Los músculos extraoculares y las glándulas lacrimares pueden estar comprometidos en algunos casos. El examen físico depende del tamaño y de la localización de la lesión. Si las lesiones son superficiales van a ser rojas o si son localizadas en el tejido subcutáneo van a ser azules. Además de la apariencia de la lesión, del color, también podemos tener proptosis, desplazamiento del globo ocular o ambliopía. De estas, los hemangiomas capilares usualmente son benignos, pero no tienen complicaciones. Estas son raras, pero cuando se presentan, estas comprenden hemorragia, trombosis, compresión del nervio óptico. Y ya podemos tener algunos otros cambios que no son propiamente complicaciones, sino como la historia natural de la lesión, que puede ser remodelación ósea, que esto ocurre en muchas lesiones orbitarias que tienen crecimiento lento y van a ir expandiendo las paredes óseas de la órbita y vamos a tener calcificaciones. En cuanto a las modalidades de imágenes que tenemos para estudiar, podemos hacerlo con ecografía, tomografía o resonancia. En la ecografía es una lesión ecogénica y compresible, tiene múltiples septos internos y estos van a producir reflexión de las de ultrasonido y esto va a darle la ecogenicidad. La tomografía es el estudio inicial de elección, se puede hacer sin sedación, por lo que los tomógrafos de hoy en día son bastante rápidos. Vamos a ver una lesión que es lobulada, de márgenes irregulares, heterogénea y vamos a tener un realce intenso con el contraste.
La resonancia también nos es útil, sobre todo en los niños cuando queremos evitar la radiación, pero esto implica sedación porque son estudios que son largos y los artefactos de movimiento nos comprometen la calidad de imagen. Entonces vamos a ver que los hemangiomas capilares van a tener baja señal en T1, alta señal en T2 y van a tener un realce intenso con el contraste. La resonancia nos va a permitir ver mejor el contorno de la lesión y vamos a poder ver los septos internos y también vamos a ver vacío de flujo intra y perilesional, porque recordemos que las estructuras vasculares cuando tienen flujo rápido se van a ver negra, tanto en T1 como en T2, pero más en T2 por el vacío de flujo, lo cual no ocurre en lesiones vasculares que más adelante las vamos a ver que tienen flujo lento o nulo, que se van a comportar en la resonancia como si se comporta un líquido estático. Esta es una tomografía contrastada, medio de contraste intravenoso, de un niño de 4 meses, en la que vemos una lesión que es irregular, que realza de manera marcada, que tiene componente intraconal, que es este, y tiene componente también extraconal, que es este. Esta lesión genera desplazamiento y genera proptosis del globo ocular. Esta es una resonancia de un niño de 4 meses y medio. Esta es la imagen en T1 sin supresión grasa. Esta es la imagen en T2 con supresión grasa. Y esta es la imagen en T1 con supresión grasa y medio de contraste intravenoso, en la cual vemos esta lesión que es irregular, que es lobulada, que se encuentra retroseptal, pero tiene un poco de extensión hacia el exterior, que es de baja señal en T1. En la imagen en T2 vemos que tiene alta señal e incluso vemos los septos y vemos los vacíos de flujo por las estructuras vasculares. Y en el T1 con supresión grasa y medio de contraste intravenoso, vemos un realce intenso de la lesión y también podemos ver mejor delineación de los septos y de los flujos de vacío por las estructuras vasculares. Pasando entonces a la malformación vascular venosa, también llamada hemangioma cavernoso, es la lesión ocular orbitaria más común en los adultos, es más común en mujeres entre los 18 y 72 años. Esta tiene una característica que es un crecimiento progresivo y no involuciona, a diferencia del hemangioma capilar. El crecimiento lento y progresivo nos da proptosis progresiva e indolora, pero esta tiene una característica que es que en las mujeres que entran a la pubertad o están en embarazo pueden tener una proptosis abrupta y dolorosa, y esto indica que estas lesiones tienen respuesta hormonal. Como habíamos dicho, la lesión puede tener crecimiento lento y generar proptosis no dolorosa, o puede ser encontrada como un hallazgo incidental cuando uno está investigando al paciente por otros síntomas, que entre ellos puede estar la cefalea, puede haber también dolor, edema palpebral, diplopía, masa palpable y episodios de disminución de agudeza visual. En cuanto a la forma, tamaño y localización, usualmente es una lesión solitaria. Se localiza usualmente en el aspecto lateral del espacio intraconal retrovulvar. Rara vez compromete el ápice orbitario. Cuando lo hace puede causar ceguera monoocular por compresión vascular del nervio óptico. También pueden tener extensión intracraniana, esto ocurre en el 5 a 10% de los casos, y como habíamos dicho, las lesiones de crecimiento lento pueden tener remodelación ósea y también pueden tener calcificaciones intralesionales, que la tomografía va a ser el método diagnóstico superior para determinar si hay calcificaciones o no. En cuanto a las modalidades diagnósticas, podemos utilizar tanto ecografía como tomografía o resonancia. En la ecografía vamos a ver una lesión de márgenes bien definidas, una estructura empanal que va a ser ecogénica nuevamente por estos septos que van a reflejar el haz de ultrasonido y van a generar esta ecogenicidad. Y también podemos utilizar el Doppler color para detectar y cuantificar el flujo sanguíneo. En tomografía vamos a ver una lesión bien circunscrita, redondeada u ovoide, homogénea e hiperatenuante. Puede tener microcalcificaciones, también llamado flebulitos, y esto nuevamente es mejor visto en tomografía. Puede expandir las paredes orbitarias por los conceptos que hayamos discutido previamente. Va a desplazar, pero no va a invadir las estructuras adyacentes. Y cuando utilizamos el medio de contraste vamos a ver un realce lento y progresivo hasta la fase venosa tardía. Esta es una tomografía contrastada
de una mujer de 39 años de edad que tenía proptosis progresiva. Entonces vamos a ver una lesión bien definida, intraconal con realce intenso al medio de contraste y un realce homogéneo. Y vamos a ver que está en íntimo contacto y desplaza el músculo recto lateral, y vamos a ver que también desplaza el nervio óptico, sin embargo, no invade las estructuras adyacentes. La malformación vascular venosa también se puede estudiar con resonancia. Vamos a ver que esta lesión va a ser isointensa al músculo en T1, va a ser hiperintensa al músculo en T2 y vamos a tener una acumulación progresiva del realce hasta, del medio de contraste hasta las adquisiciones tardías. Entonces, esto es una resonancia contrastada de una mujer de 43 años de edad con proptosis indolora del ojo derecho. Entonces, acá tenemos una imagen en T1 sin saturación grasa, y acá tenemos una imagen en T1 con saturación grasa y medio de contraste en la fase temprana, y acá tenemos una imagen en T1 con saturación grasa y medio de contraste en la fase tardía. Entonces, en la imagen en T1 sin medio de contraste vemos que tenemos una lesión intraconal que es bien definida, que es isointensa al músculo. Podemos ver que tiene la misma intensidad de señal a los músculos extraoculares y que está remodelando la órbita. Acá vemos que el ápice orbitario está más ancho que el ápice orbitario del lado izquierdo. Y ya cuando administramos el medio de contraste vemos que tenemos un realce que inicialmente es heterogéneo, que inicialmente es central, pero si esperamos lo suficiente y hacemos adquisiciones más tardías, vemos que la lesión va a terminar llenando homogéneamente y por completo. Las varices orbitarias, otra lesión, es la causa más común de hemorragia orbitaria espontánea. Se manifiesta en la segunda o tercera década y se manifiesta igual en ambos sexos. Estas lesiones pueden tener comunicación grande con el sistema venoso o pueden tener comunicación pequeña con el sistema venoso, y esto va a hacer que se comporten de manera diferente. Entonces las lesiones que tienen gran comunicación con el sistema venoso se van a distender y van a aumentar de tamaño cuando hay aumento de la presión venosa. Las que tienen comunicaciones pequeñas con el sistema venoso no van a cambiar de tamaño con el esfuerzo o con la valsalva, sino que se van a manifestar con sangrado y con trombosis. Esta es una imagen de un paciente que se aquejaba de anormalidades en el párpado. Entonces vemos la imagen de la izquierda, que es el paciente en reposo, que se ve el párpado relativamente normal, pero cuando se le pide al paciente que haga valsalva, no solo se le distiende el párpado, sino que le aparecen estas lesiones violáceas en el párpado. Y nuevamente cuando está haciendo valsalva y abrimos el párpado, vemos las varices. Estas, como hemos dicho, dependiendo de la comunicación venosa, si es grande, se van a manifestar con proptosis por estrés. Entre ellas van a manifestarse al toser, al inclinarse hacia adelante, durante apnea, y estas mejoran al liberarse la presión. Cuando estas lesiones tienen trombosis o hemorragia, pueden causar proptosis rápida y dolorosa. En cuanto a las modalidades diagnósticas, nuevamente podemos utilizar ecografía, tomografía o resonancia. En la ecografía vamos a ver estructuras anecoicas retrovulvares con flujo al Doppler color. Si usamos Doppler pulsado, vamos a ver que hay, durante la distensión y durante el esfuerzo, vamos a ver que hay flujo de la sangre hacia el transductor, que lo normal es que el flujo de sangre en estas venas orbitarias sea alejándose del transductor, porque estas drenan hacia el seno cavernoso. En la tomografía vamos a ver, dependiendo de si le hacemos al paciente maniobras de esfuerzo o no, podemos ver las estructuras venosas que pueden ser de tamaño normales o tienen crecimiento leve. Si aumentamos la presión venosa, ya sea pidiéndole al paciente que haga valsalva o haciendo imágenes en prono, que eso también puede aumentar un poco la presión venosa, vamos a ver que se distiende. Y en la resonancia, como les había dicho, la sangre cuando se mueve se comporta de manera diferente de cuando está estática, y como estas son lesiones de bajo flujo, vamos a tener que se comportan similar al líquido, que va a ser baja señal en T1, alta señal en T2, y como es una estructura vascular le va a llegar contraste, entonces vamos a tener realce con el contraste. Acá tenemos una tomografía contrastada de una mujer de 27 años de edad que reportaba sensación de presión en el ojo cuando se agachaba a tomar su hijo. Entonces, estas son dos adquisiciones. Esta es una adquisición estándar en supino y esta es una adquisición en valsalva, en la que vemos esas estructuras tubulares, retrovulvares,
que tienen un tamaño un poco grande, pero al hacerle nuevamente una fase en Valsalva vemos cómo se distienden estas venas. Esta es una resonancia magnética de una mujer de 33 años de edad con proptosis al realizar el esfuerzo. Entonces tenemos esta imagen en T1 sin supresión grasa axial, y tenemos esta imagen en T1 con supresión grasa y medio de contraste coronal. Esta es sin Valsalva y esta es adquiriendo la imagen en posición prona, que nuevamente, como dijimos, esto puede aumentar la presión venosa. Entonces, en la imagen en T1 sin supresión grasa y sin contraste, vemos una lesión que es hipointensa, que está bien definida y que tiene localización intraconal. Y en las imágenes ya con medio de contraste, vemos que esta lesión realza ávidamente con el medio de contraste, y vean cómo aumenta de tamaño al hacer una adquisición en prono, que como ya hemos dicho, aumenta la presión venosa. La malformación venolinfática, también conocida como linfangioma, pero nuevamente el término preferido es malformación venolinfática. Esta es una malformación vascular de flujo bajo o nulo. Esta puede ser evidente al nacimiento o puede manifestarse en la infancia o en la juventud temprana. Esta lesión puede crecer lentamente, causando proptosis progresiva, restricción de los movimientos oculares o desplazamiento superior del globo ocular. O también puede manifestarse abruptamente por hemorragia, que esta puede ser por trauma, puede ser por infección o puede ser espontánea. Cuando estas lesiones se presentan con hemorragia, van a causar quistes de color chocolate, como estamos viendo en la imagen. También pueden causar proptosis y compresión del nervio óptico, y el componente linfático puede proliferar durante las infecciones virales y agrandar la lesión. Aquí estamos viendo dos imágenes de una niña de 5 años de edad que tuvo una infección de tracto respiratorio viral, y vemos que en la imagen de arriba como hay proptosis del ojo izquierdo, y la imagen de abajo es cuando ya se resolvió la infección, y esto genera disminución del tamaño de la malformación venolinfática. Esta lesión es una lesión no encapsulada, transespacial, comúnmente tiene componente intra y extraconal. Puede haber también remodelación ósea, como habíamos dicho, las lesiones de crecimiento lento pueden hacer esto, y a diferencia de las varices orbitarias, no son afectadas por los cambios de postura. En cuanto a las modalidades diagnósticas que podemos utilizar, la resonancia es el método de elección. Nos va a dar hallazgos que cuando los encontramos son patognomónicos. La señal de la lesión va a depender del tipo de líquido que tiene la lesión, si ha habido hemorragia, si hay algún otro contenido proteináceo que puede aumentar la señal del líquido en T1, y también depende del tiempo si ha habido hemorragia. Entonces el T1 nos va a definir si ha habido hemorragia o si hay líquido proteináceo, y el T2 va a ser el ideal para ver el líquido simple, el líquido que no ha tenido como alguna otra complicación. El estudio simple es suficiente. Si utilizamos medida de contraste, en realidad el medio de contraste no nos aporta más información, pero si lo utilizamos vamos a ver que no hay captación o hay una captación muy fina de las paredes de la lesión. Y si vemos quistes múltiples y niveles líquido-líquido, esto es prácticamente patognomónico. Acá tenemos dos imágenes, una tomografía simple y una resonancia en T2 de un niño de 11 años con proptosis progresiva del ojo derecho y desplazamiento del globo ocular. Entonces, en la tomografía simple estamos viendo una lesión mal definida, heterogénea, con niveles líquido-líquido. Esta lesión es predominantemente extraconal y tiene características por tomografía de una malformación linfática con hemorragia intralesional. Y la imagen en T2 axial con supresión grasa, vamos a ver múltiples niveles líquido-líquido, también nuevamente con componente intra y extraconal. Entonces, cuando vemos estos múltiples quistes con nivel líquido-líquido, eso es muy característico de una malformación venolinfática. En la ecografía también podemos estudiarla, podemos ver componentes quísticos con ecos internos, como habíamos dicho, el sangrado y todas estas cosas pueden dar ecos internos que los vamos a ver en ecografía. Si tiene un sangrado agudo, vamos a ver un coágulo que va a ser ecogénico.
Como habíamos dicho, la tomografía es de segunda línea, por así decirlo, y vamos a ver lesiones que son más circunscritas, multicompartimentales y heterogéneamente hiperatenuantes. Si utilizamos medio de contraste muy similar a la resonancia, no nos va a aportar información adicional, no va a haber captación, o si la hay, va a haber un realce mínimo con el contraste de las paredes. Y pueden haber flebolitos también, que la tomografía es superior a la resonancia para ver calcificaciones. Pasando entonces a las lesiones arteriales y arteriovenosas, son lesiones raras, nutridas por la arteria oftálmica. La fisiopatología de esto es que no hay lecho capilar entre la arteria y la vena, entonces esto genera un flujo alto en la vena y lo que llamamos arterialización de las venas. Eso se puede manifestar como edema periorbitario, las venas retinianas dilatadas y vasos epivulvares, pulsaciones palpables audibles o brut audible. Ocasionalmente hay defectos del campo óptico por fenómeno de robo de la arteria oftálmica y esto es característico del examen físico, que la pulsación del BRUT pueden disminuir con la compresión de la arteria carótida común ipsilateral. Podemos utilizar para la evaluación ecografía, tomografía o resonancia con protocolo de angiografía, pero el estudio ideal para esto es angiografía con sustracción digital por catéter para definir adecuadamente la lesión y poder hacer el planeamiento quirúrgico. Esto es una angiografía con sustracción digital por catéter de un hombre de 33 años de edad con proptosis y pulsación visible del globo ocular. Entonces tenemos dos adquisiciones, esta es una adquisición temprana y esta es una adquisición un poco más tardía. En la adquisición temprana vemos la dilatación de la arteria oftálmica y cómo está nutriendo esta malformación arteriovenosa. Y en la adquisición tardía vemos cómo hay llenado de esas estructuras venosas durales y esto nos confirma la fístula arteriovenosa. El síndrome de Wyburn-Mason, esto es otra patología, es una lesión rara, es un síndrome oculocerebrocutáneo, muy frecuente, y esto consiste en malformaciones arteriovenosas unilaterales de las vías visuales y del mesencéfalo. Este es un síndrome congénito, no hereditario, sin predilección por raza o sexo, y puede ocurrir asociado a nebus vasculares faciales o telangiectasias. La presentación clínica es altamente variable dependiendo del tamaño y de la localización de las malformaciones. Puede causar deformidad facial cosmética, cefalea, epilepsia, hemorragia intracraniana, atrofia oftálmica o exoftalmos pulsátil. Este es un caso de un niño de 16 años con síndrome de Wyburn-Mason. En esta fotografía podemos ver telangiectasias en la nariz y esta es una tomografía contrastada. Ese es al nivel pues, como del quiasma óptico, y ese es un nivel un poco superior en la que vemos estas estructuras que son lineales, que son las estructuras vasculares dilatadas, y vemos que eso se extiende desde la órbita hasta el área del quiasma óptico. Y ya en la zona supraclinidea vemos todas estas malformaciones y vemos una gran varice que está drenando toda esta malformación, y eso está a nivel del mesencéfalo. La fístula carótido cavernosa es una conexión anómala entre el seno cavernoso y ramas de la carótida externa o interna. Esto puede ser secundario a trauma, cirugía o trombosis del seno durales o aterosclerosis, pero también puede ocurrir espontáneamente, principalmente en pacientes con Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta o pseudosarcoma elástico. Esto tiene una triada clásica que es el exoftalmos pulsátil, la quemosis conjuntival del brut auscultatorio, y también puede manifestarse con una disminución progresiva de la agudeza visual con o sin paresia de los pares craneanos 3, 4, 5 y 6. En cuanto al estudio, podemos estudiar estas lesiones con una tomografía o con resonancia, con protocolo de angiografía. Vamos a ver proptosis, vamos a ver también agrandamiento congestivo de los músculos extraoculares, dilatación de la vena oftálmica superior, dilatación del seno cavernoso, y nuevamente, como las fístulas arteriovenosas, necesitamos una angiografía con sustracción realizada por catéter para poder hacer la clasificación de la planeación terapéutica. Esta es una resonancia de una mujer de 52 años con proptosis, quemosis e inyección conjuntival. Esas dos imágenes son en T2.
sin supresión grasa, y esta es una imagen en T1 con medio de contraste y una reconstrucción en máxima, una proyección de máxima intensidad. En las imágenes sin contraste vemos una importante dilatación del seno cavernoso y una dilatación y arterialización de la vena oftálmica superior. Nuevamente recordemos que las estructuras con flujo vascular rápido van a tener vacío de señal, pero cuando administramos el medio de contraste vamos a ver una gran dilatación del seno cavernoso y una gran dilatación de la vena oftálmica superior. El aneurisma de la arteria oftálmica son raros, sobre todo en su porción intracanalicular, son más raros en el origen de la arteria oftálmica de la arteria carótida interna supraclinoidea. La mayoría tienen extensiones intracraneanas, como hemos dicho, en algunos casos raros se pueden extender hacia el canal óptico. Las aneurismas menores de 3 milímetros son asintomáticos, pero los mayores de 3 milímetros pueden no solo comprimir el nervio óptico, sino que más grave aún puede haber una ruptura y causar sangrado subaracnoideo con todas las implicaciones que esto tiene. Esta es una tomografía contrastada de una mujer de 44 años de edad con hemorragia subaracnoidea. Esta es una adquisición axial con medio de contraste en la cual vemos la carótida interna y vemos acá el aneurisma. Y acá vemos que del aneurisma está saliendo la arteria oftálmica. Y esta es una reconstrucción de volumen en la que vemos la carótida interna, acá vemos el sifón carotídeo, la cerebral anterior y la cerebral media, y esta es la arteria oftálmica. Y vemos que del origen de la arteria oftálmica tenemos esta saculación que consiste en el aneurisma previamente descrito. El hemangioblastoma es un tumor vascular benigno, usualmente asociado al síndrome von Hippel-Lindau. La mayoría se localiza en retina. También está asociado a anomalías oculares secundarias. La mayoría de los pacientes con síndrome von Hippel-Lindau, en el 50%, van a tener la primera manifestación, van a ser hemangioblastomas oculares. Vamos a tener una arteria dilatada que va desde el disco óptico hasta el tumor periférico, que usualmente está en la superficie temporal del globo ocular, y con una vena de drenaje dilatada que va hacia el disco óptico. Los pacientes son usualmente asintomáticos hasta la tercera década, y cuando la lesión no está en la superficie temporal, sino que está central, va a tener pérdida de visión más temprana, y eso es un factor también predisponente para el desprendimiento de retina, edema macular y glaucoma. El hemangiopericitoma es un tumor raro, un tumor altamente vascularizado y de crecimiento lento, que se manifiesta más comúnmente en el sistema musculoesquelético, pero hasta el 15% de estos van a estar en la zona extracraneal de cabeza y cuello, usualmente en la cavidad nasal o en los senos paranasales. Es raro que sea primario de órbita, sino que usualmente es por extensión que lo vamos a encontrar en la órbita. Puede ocurrir en cualquier edad, sin predilección de género. Se manifiesta como proptosis ocasionalmente dolorosa y disminución de la agudeza visual. Y entre otras manifestaciones vamos a tener anormalidades de la movilidad ocular, defectos del campo visual, congestión de vasos retinianos o de los vasos de la coroides. En cuanto a la morfología, esta es una lesión lobulada, encapsulada y bien circunscrita, aunque ocasionalmente puede tener márgenes infiltrativas, dependiendo de la histología, porque también pueden haber hemangiopericitomas que tienen comportamiento un poco más agresivo. La localización usualmente es extraconal, por lo que les había dicho, usualmente es una extensión extraocular, usualmente desde los senos paranasales. El tratamiento es una excisión amplia, también se utiliza irradiación posoperatoria, sobre todo cuando hay excisiones incompletas, y esta lesión puede tener una recurrencia local de aproximadamente 30%. Si utilizamos ecografía, vamos a ver una lesión moderadamente ecogénica. Vamos a ver alta vascularización cuando utilizamos el Doppler color, que esto lo diferencia del hemangioma cavernoso, que esto va a tener un flujo lento. Si utilizamos resonancia, esto también nos va a ayudar a caracterizarlo, y esto es característico que tiene señal similar a la sustancia gris en T1 y en T2. Y esto nos va a ayudar a diferenciarlo del hemangioma cavernoso, porque el hemangioma cavernoso tiene alta señal en T2. La tomografía también nos es útil para caracterizar esta lesión. Vamos a tener una lesión que es lobulada y homogénea. Puede ser bien circunscrita y confinada a la órbita, o puede tener márgenes irregulares.
Las lesiones grandes pueden tener remodelación o erosión de la órbita ósea, puede haber extensión intracraneal y cuando utilizamos medio de contraste va a haber un realce intenso y esto nos puede confundir con un hemangioma cavernoso. Nuevamente acá la resonancia nos es más útil para diferenciar uno del otro. Y también nos puede ayudar el estudio dinámico que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. El hemangiopericitoma tiene realce y lavado rápido y el cavernoma, recordemos que va a tener un realce progresivo y va a retener el medio de contraste. Esta es una tomografía contrastada de un hombre de 47 años de edad con proptosis del ojo derecho. Esta tomografía nos muestra esta lesión que es bien definida, lobulada, homogénea, que sale del seno etmoidal, penetra la lámina papirácea y está en el compartimento extraconal de la órbita izquierda. El hemangioma coroideo es un amartoma vascular congénito, se manifiesta en la segunda o tercera década de la vida. Esto puede ser una lesión solitaria o múltiples lesiones. Cuando es un hemangioma solitario, usualmente es una lesión benigna, limitada a la coroides, de márgenes bien definidas, típicamente posterior al ecuador del globo ocular. Pero como habíamos dicho, pueden ser múltiples y esta se asocia a síndrome de Sturge-Weber, que vamos a ver hemangiomas difusos que además de comprometer la coroides, también pueden afectar el cuerpo ciliar, el iris y ocasionalmente los tejidos no uveales. Ambos tipos de lesiones son lesiones estables con poca tendencia a crecer. La tomografía es útil para el diagnóstico, pero la resonancia es superior. La mayoría de las lesiones son bien circunscritas, con forma lentiforme, es hiperintenso con respecto al humor vítreo en T1, isointenso con respecto al humor vítreo en T2 y tiene un realce intenso con el medio de contraste. Aquí el diagnóstico diferencial es el melanoma uveal, que como vamos a ver más adelante, el hemangioma coroideo tiene alta señal en T2 y el melanoma uveal tiene baja señal en T2, siempre y cuando sea una lesión altamente melanótica. Esta es una tomografía contrastada de una niña de 8 años de edad. Esta es la imagen sin contraste y esta es la imagen con contraste en la que vemos esta lesión que es lentiforme, que está en la superficie temporal del globo ocular y está posterior al ecuador, ¿cierto? Que es ligeramente hiperdensa, perdón, y al administrar el medio de contraste vemos un realce homogéneo. Esta es una resonancia magnética de la misma paciente. Este es un T1 sin supresión de grasa. Este es un T2 con supresión de grasa y este es un T1 con supresión de grasa y medio de contraste intravenoso, la cual vamos a ver la misma lesión con forma lentiforme en la superficie temporal del globo ocular posterior al ecuador, que va a ser de baja señal en T1, va a ser de alta señal en T2 y con un realce intenso y homogéneo con el medio de contraste. El melanoma coroideo es el tumor intraocular más común en los adultos. Puede ocurrir en cualquier lugar de la uvea, pero la coroides es el sitio más común. Es más común en personas de descendencia europea norte, en las personas de descendencia africana o asiática o americana nativa no es tan común. Puede ocurrir en pacientes, la mayoría ocurren en pacientes mayores de 50 años. Esta puede ser asintomática y ser una lesión descubierta incidentalmente, o el paciente puede presentarse con pérdida de agudeza visual, fotopsia y déficit de los campos visuales. La lesión tiene un crecimiento plano inicialmente, como una placa, posteriormente se vuelve elevado y ya cuando tiene un crecimiento suficiente puede penetrar la membrana de Bruch y tener un crecimiento que es como un hongo, que es como así, pues como la cabecita y el tallo de un hongo, por así decirlo, y la cabecita del hongo protruye hacia la cámara vítrea. En cuanto a factores de mal pronóstico, la lesión entre más grande tiene peor pronóstico y ya pues las imágenes nos van a ayudar a ver si tiene crecimiento extraocular, si tiene infiltración del cuerpo ciliar y si tiene pigmentación intensa.
La valoración inicial se hace con examen oftalmológico, angiografía o fluoresceína. Podemos utilizar tomografía simple o contrastada. En la tomografía simple vamos a ver una lesión elevada, bien definida e hiperintensa, y cuando utilizamos medio de contraste puede ayudarnos a diferenciar los melanomas de los hemangiomas coroideos. En la resonancia magnética, la melanina tiene la característica de producir acortamiento del T1 y T2, y eso se traduce en una alta señal en T1 y una baja señal en T2, que eso es característico. Pero en las lesiones que son amelanóticas o en las lesiones que son pobremente melanóticas, este hallazgo tan patognomónico no lo vamos a encontrar y podemos no tener un diagnóstico tan certero. Si utilizamos medio de contraste, vamos a ver que tiene un realce moderado a intenso, y en las imágenes también podemos ver invasión escleral, extensión hasta el disco óptico e invasión extraocular. Entonces acá tenemos una resonancia de un paciente masculino de 51 años de edad con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, perdón. Entonces esta es una imagen en T1 sin supresión grasa. Esta es una imagen en T2 coronal sin supresión grasa, y esta es una imagen axial en T1 con supresión grasa en medio de contraste. Y como les había dicho, la melanina tiene la característica de ser hiperintensa en el T1 y ser hipointensa en el T2. Entonces eso es muy característico de una lesión altamente melanótica, y cuando utilizamos medio de contraste vemos un realce intenso de la lesión. En cuanto a las metástasis, estas son raras, usualmente son por extensión hematógena desde las arterias ciliares posteriores. Comúnmente afecta la parte posterior del globo ocular. Los primarios más asociados con las metástasis son de mama y pulmón, y las lesiones bilaterales pueden ocurrir hasta en un tercio de los casos. No solo pueden comprometer el globo ocular, sino los músculos extraoculares. Esta es una resonancia magnética de un paciente hombre de 55 años con un carcinoma gástrico, en la cual vemos esta lesión que se encuentra en la superficie temporal del globo ocular, que es de baja señal en T1, que es de alta señal en T2, y un realce pobre con el contraste. Pues la apariencia de esto es un poco inespecífica, pero con el antecedente de carcinoma gástrica podemos hacer el diagnóstico. Pero así solo sin el antecedente, esto fácilmente puede ser un melanoma amelanótico. La enfermedad de Coates, ya casi para terminar, se caracteriza por enfermedades telangiectásicas retiniales y desprendimiento exudativo de la retina. Se presenta con leucocoria y pérdida de la visión aproximadamente a los 6 a 8 años. Es 2 veces más común en los niños, y se puede confundir con retinoblastoma, sobre todo por la leucocoria y la pérdida de la visión. Cuando realizamos ecografía vamos a ver desprendimiento de la retina y material particulado. En la tomografía también nos ayuda a demostrar el desprendimiento de la retina, y muy importante que no vamos a ver masas, que esto nos ayuda también a diferenciar del retinoblastoma. Y también el retinoblastoma nos ayuda a diferenciar del retinoblastoma porque la enfermedad de Coates no tiene calcificaciones. En resonancia vamos a ver que la señal del globo ocular es variable dependiendo del contenido de proteínas o lípidas. Puede haber hiperintensidad difusa en T1 y en T2, y si utilizamos medio de contraste vamos a ver un realce de la retina desprendida y el sitio de inserción de la retina, y nuevamente ausencia de masas que realcen nos va a ayudar a diferenciar del retinoblastoma. Estas son imágenes de la literatura. Este es un T1 con supresión grasa, este es un T2 sin supresión grasa, y este es un T1 con supresión grasa y medio de contraste intravenoso, en el cual vemos el ojo derecho que tiene aumento difuso de la señal del humor vítreo comparado con el globo ocular izquierdo, y esto es como por el contenido proteináceo. En esta imagen en T2 vemos que también el humor vítreo tiene alta señal, pero no es tan alta como el globo ocular sano, por el contenido proteináceo y por otras cosas que pueden estar contaminando acá la cámara, el segmento posterior. Y en la imagen contrastada vamos a ver que no tenemos ninguna lesión sólida
que esté realzando. Ya para terminar, las lesiones vasculares orbitarias tienen hallazgos imagenológicos que se sobreponen. Acá el diagnóstico se hace no solo con imágenes, sino también con la clínica y con pues, todos los parámetros epidemiológicos y etarios del paciente. Y aquí es muy importante la comunicación entre el radiólogo y el oftalmólogo para poder llegar a un diagnóstico certero. Eso es todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias, hombre. Excelente presentación y obviamente muy gráfica como todos los de ustedes. Aquí tengo varios especialistas del área y más incumbe de esto y no sé si hay algún comentario de parte de ellos, pero me pareció excelente, excelente la revisión. Muchas gracias, hombre. Como te decía, con tu permiso, pues la grabé para los que no pudieron verla toda. Ahora les paso el link. Es con todo el gusto, doctor. Yo quiero hablar, súper buena la presentación, excelente, me pareció muy completa. Son unas patologías que a veces son difíciles, no solo en el diagnóstico, sino en el manejo. Entonces me pareció súper chévere, me pareció muy completa, muy clara. No, súper bien, pues eso es como lo único que tengo para decir. No, muchísimas gracias. Tenemos un buen grupo, gracias a Martín, pues que entrena muy bien a su gente, un buen grupo de apoyo para este tipo de, como decía Cristina, de enfermedades que no son tan frecuentes. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de los asistentes, que me pareció una conferencia muy completa, muy completa. Ahorita la tengo que revisar otra vez. Daniel, sabe que fuiste muy claro con todo porque... Todo quedó muy claro. Sí, no, afortunadamente, eso es lo importante. Quedó muy claro y las dudas que quedan, pues quedaron, fue la conferencia grabada, entonces la podemos revisar más adelante, que me gustaría, hay cositas que sí quiero volver a mirar. Muchas gracias, hombre. No, a ¿Listo? ustedes, doctor, por el No, espacio que siempre nos dan para Hombre, participar de los staff. ustedes hacen parte muy importante del trabajo nuestro, un gran complemento. Gracias, gracias, doctor. No sé si hay algún comentario, creo que todo fue muy, muy claro, muy claro, muy buena conferencia, hombre, Daniel. Felicitaciones. muchísimas gracias. Laura o Andrea, no sé quién está a cargo ahora de la... Buenos días a todos. Vamos a abrir el espacio para los laboratorios y nos acompaña